sobre todo para pensar, saber cómo está el presente y hacia dónde quiere ir el futuro de Montecarlo. Saludamos a toda la comunidad y también lo llamamos al intendente Julio Chumbarreto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Felicidades por estos 106 años de Montecarlo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes también a toda la audiencia. Julio, ¿te podemos preguntar cómo nace Montecarlo? Bueno, allá por 1920 llega podría decirse el barco o el grupo de gente que viene de Alemania, el más importante que viene de Alemania, ¿no? Pero más allá de que viene en esa fecha, el 4 de mayo de 1920, que termina de alguna manera quedando como fecha histórica, ya antes de esa fecha y luego habían venido de distintos países a esta zona, sumándose también a la gente que había venido del Paraguay, de Brasil, pero el 4 de mayo es la delegación más importante que viene de inmigrantes de Europa y de Alemania. Bien. Y juntos a los nativos de la zona terminan, de alguna manera, unos años después, reconociendo como esta fecha como el aniversario de Monte Carlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el nombre cómo surge? Porque en aquel momento quienes tenían a cargo de vender la tierra, de lotearla y asignarla, era un hombre llamado Carlos Culmey, Uh-huh. y se lo llamó más tarde como los Montes de Carlos. Bien, Ahí es donde viene Monte Carlo. Es bien, como una simplificación. bien. Bien, no. Algo nuevo que aprendimos hoy en Pasa de Todo, Sí. gracias, Chun. ¿Y las actividades económicas, cuáles eran las principales? ¿Fue variando eso o se mantiene en el tiempo? Un poco, algunas cosas fueron variando, ¿no? Porque hay épocas buenas de plantaciones de un tipo, ¿no? Y otras que terminan de fortalecerse con los años, van cambiando los tiempos. Monte Carlo mucho tiempo fue conocida como una capital de la citrus, ¿no? Y hoy ya no es así. Hoy la actividad más fuerte es la madera, la yerba mate y la ganadería. Uh-huh. Pero fue mutando, también está creciendo lo que tiene que ver con mandioca, almidón de mandioca, ¿no? Pero bueno, fue cambiando con los años, también fue un tiempo paraíso de la pesca, unos años después no fue tan así y hoy nuevamente hay una pesca buena, variada y muy cuidada por los mismos pescadores, por los mismos clubes de la zona, ¿no? Así que bueno, van cambiando con los años y también se va tomando conciencia de cuidar los recursos que tenemos, hay mayor compromiso. Y eso de alguna manera está bueno porque en Misiones tenemos el deber todos de cuidar nuestros recursos. Bien, Julio, Agustina te habla. Bueno, en relación a esto te quería hacer una Bueno, pregunta. Vos ya te tocó estar en este rol de jefe comunal anteriormente, ahora particularmente en un contexto muy difícil. ¿Cómo ves el municipio? ¿Cuáles son las dificultades que están teniendo hoy en día? ¿Y cómo ves el acompañamiento de la gente que vive en Monte Carlo, de si todavía tiene ese sentido de pertenencia, de pujar para que el municipio salga, de colaborar entre todos, de pagar sus tributos y demás, en en los periodos en realidad en que te tocó ser intendente? bueno, la verdad que Montecarlo es un municipio muy particular en ese sentido. La gente paga sus impuestos en la medida de sus posibilidades, tiene ese compromiso, ¿no? Tiene ese sentimiento de deber moral, pero también uno tiene que estar a la altura de la circunstancia para mostrar a la comunidad dónde vuelven sus impuestos, ¿no? Si realmente hay un desarrollo de su comunidad, entendiendo y comprendiendo sobre todo el momento difícil. Sabemos que la dificultad económica es de todos, pero también uno se va acomodando, va ajustando lo que tiene que ajustar, lo que sea necesario, y con los recursos que tiene, tratar de hacer de que la comunidad pueda seguir creciendo, que se pueda seguir desarrollando, y en la medida de nuestras posibilidades es eso lo que hicimos justamente. Y sentimos el acompañamiento de la gente, no solamente en el pago de los impuestos, sino que también en el compromiso de asumir distintas cuestiones con el compromiso de trabajar de manera solidaria, conjunta, entender de que es importante
trabajar de manera mancomunada, que la mitad tiene que hacer esfuerzo el Estado, pero también la otra mitad la comunidad. Así que eso se entiende y eso es bueno de esta comunidad. Ujú. ¿Tuvieron que tomar algunas decisiones para sostener el funcionamiento del municipio? Ajustes más que nada, ¿no? Eh, Antes quizás hacíamos eventos deportivos o culturales un poco más seguido, hoy la ajustamos un poco más sin dejar de hacer las actividades, porque por ejemplo ahora en el mes de mayo, en el mes de aniversario, tenemos muchas actividades, Ujú. pero entendimos como cualquier economía familiar o cualquier comercio o como cualquier industria, que las medidas debemos tomarlos antes y saber cuáles son nuestras prioridades, los servicios, entender que hay obras que no podemos pararlas, que tenemos que continuar, que la comunidad tiene que ver dónde va sus recursos y ver crecer a una ciudad, por más que sea lenta el crecimiento, no a la velocidad que uno quiere, la sociedad también entiende el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro. Pero el ajuste debe primar por sobre lo que quizás no es tan determinante y sí tratar de administrar de manera correcta como lo estamos haciendo, ¿no? Con las cuentas totalmente equilibradas. Ujú. ¿Hay alguna obra en particular que la tienen que hacer sí o sí, que la están afrontando en este momento? Bueno, no sé si sí o sí, pero es una obra que la gente se apropió y gusta. Estamos hermoseando mucho la ciudad en este sentido, ya hace algunos años que ha empezado las obras, por ejemplo, de la vereda de la ciudad, ¿no? Sobre la principal avenida, que ya se ha construido un poco más de 12.000 metros cuadrados, más de 1.000 millones de pesos invertidos allí, que es una vereda uniforme que permite andar con una silla de rueda, con un bastón, caminar con total tranquilidad y facilidad, con una buena iluminación sobre la avenida y sobre las veredas, con bancos, con accesibilidad, con señalética para disminuidos visuales. Entonces estas inversiones son muy importantes darle continuidad, ¿no? Más allá de las obras empedrado del cordón cuneta, de la extensión de las luminarias en distintos barrios que también estamos haciendo, ¿no? Ujú. Son obras que son importantes, son prioritarias y obviamente que también junto con las comisiones vecinales vamos avanzando en distintos proyectos. Construir eh, centros comunitarios, refaccionarles, hacer una plaza, refaccionar una plaza, mejorarla, mejorar la iluminación, accesibilidad. Estas obras para nosotros son prioritarias. Estar acompañándole al vecino de manera permanente y asignar esos recursos como para que la gente vea crecer su barrio y en definitiva su comunidad. Estamos charlando con el intendente de Monte Carlo, Julio Chumbarreto. Eh, en cuanto a seguridad, ¿puede ser que tengan un centro de monitoreo? Teniendo en cuenta que hoy, viste, siempre se dice que en época de crisis económica, sobre todo, empieza a haber como más inseguridad. ¿Están con un centro de monitoreo? Así es, la obra está finalizada, estamos haciendo ya los últimos ajustes junto al gobierno de la provincia, ¿no? Y creemos que ahora durante el mes de mayo ya va a estar puesta en funcionamiento, si bien ya la tenemos funcionando, haciendo las pruebas, ¿no? La inversión, la primera etapa de inversión ya finalizada, con la intención de ir haciendo el anillado de cámaras en toda la ciudad, ¿no? A lo largo y a lo ancho. Eh, Esto de alguna manera va a servir, así como mencionás, para la seguridad, para el trabajo preventivo de la policía, y es una inversión que hacemos junto con el gobierno de la provincia, pero también asumimos en esta oportunidad el compromiso de mantenerlas y de hacerlas crecer, ¿no? Ujú. La idea es que esto pueda llegar a través de fibra óptica a todas partes, con la intención, bueno, justamente de resguardar a nuestra comunidad. Bien. No, no, perdón, Sí. nombrás esta hora con el gobierno de la provincia. ¿Qué opinión te merece el anuncio del gobernador respecto al pago anticipado de ingresos brutos? Me pareció extraordinario, ¿no? El hecho de que primero reflexionar de que durante mucho tiempo, algunos años, estuvo presente esta fiscalización y pago eh,
en el acceso a la provincia de Misiones por una necesidad muy importante. Misiones está lejos de los cascos urbanos. Generalmente no tenemos gobiernos federales que son muy generosos a la hora de distribuir recursos y que lleguen los recursos a Misiones como quisiéramos. Y segundo, entender también de que somos muy desfavorecidos con respecto a la coparticipación. Tenemos nuestras provincias hermanas, y lo decía el propio gobernador, que tienen asignado coparticipación mucho mayor que la provincia de Misiones. Entonces, durante algunos años, para hacer obras como escuelas, caminos, hospitales y muchas otras, eran necesarias estos aportes. Hoy, en una situación de crisis económica, donde el gobierno provincial hizo también los ajustes necesarios, donde tiene sus cuentas equilibradas y toma esta decisión en beneficio del 95% de los misioneros, la verdad es que me parece algo extraordinario. Sí que aplaudo la decisión, la acompaño, como muchas otras que ha mencionado, que con mucho esfuerzo el gobierno de la provincia, en la medida de sus posibilidades, viene acompañando en un momento difícil, con sus recursos, tratar de que Misiones siga creciendo. Bien, y te quería preguntar, bueno, en esa línea también, Chun, entiendo que formas parte de una liga de intendentes que es del Alto Paraná, ¿no? ¿Reflexionan entre ustedes, se consultan, sacan algunas conclusiones respecto del contexto en el que están viviendo los municipios hoy en día? Sí, de manera permanente. Eh, Nosotros nos juntamos muy seguido. Esto nos permite ayudarnos, aprender uno de otros, a intercambiar información. Este vínculo, este tipo de organización nos ha permitido ser más eficientes y trabajar de manera coordinada, ¿no? Sin rivalidad de ningún tipo, y esto la verdad que fue de mucho beneficio en estos últimos años. Probablemente no se toma dimensión, pero como cualquier equipo de trabajo con recursos humanos, es importante la valorización del trabajo en conjunto y lo hacemos de manera permanente. Y el ánimo social en Monte Carlo, la gente se acerca a la política, los jóvenes, viste que hay como un contexto de que la política vuelve a ser no tan considerada. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Participan? ¿Cómo lo ves en Monte Carlo, Chun? No sé si el problema es en Monte Carlo, yo creo que en el mundo, ¿no? En Ujú. Argentina, en el mundo, hay como eh, en principio quiero destacar algo antes de hacer esta reflexión. A ver. Yo soy un apasionado de la política. Yo entendí hace mucho tiempo que es una herramienta extraordinaria para construir, ¿sí? Para servir a los demás y no servirse con esto, ¿no? Ujú. No practicar el individualismo ni el egocentrismo, sino que la política es un acto de servicio. Lo que ha pasado durante muchas veces, no todas, porque hay gente muy buena, muchas veces hay gente que ha hecho estragos en el poder. Y esto, cuando la gente lo ve, cuando ve lo que mucha gente hace con, muchos gobiernos hace con la política, obviamente que huye, juzga, ¿sí? Y, y queda como ese ánimo desencantado, ¿sí? De una profesión, si se quiere, ¿no? Que tiene causas nobles, que es el servicio de la comunidad. Ujú. Y bueno, pero pasa no solamente con esto, ¿no? Pasa con muchas profesiones, pero en este caso la política está en el ojo de la tormenta porque es quien de alguna manera define los destinos de una comunidad, de una provincia o de un país. Ojalá que ese encanto por la política sea mayor, que permita que mucha gente buena se anime, que se meta y que pueda mirar el partido desde adentro, ¿no? Que juegue el partido y que permita de alguna manera hacer su aporte para seguir mejorando la clase política que es tan necesaria como lo fue siempre y va a ser siempre.
Julio, uno más por mi parte que tiene que ver con los jóvenes. Somos una provincia con una población muy joven. Monte Carlo no escapa a eso. ¿Cómo estás viendo la juventud? ¿Qué pide? Muchas veces se habla de, bueno, proyectos, trabajos, salud mental. En las escuelas muchas veces, al menos acá en Posada, es el bullying. ¿Qué están pidiendo? Más deporte, sabemos que Monte Carlo es una de las cunas del futsal, ¿no? De acá de Sí. Misiones. Contanos un poco cómo están los jóvenes y cómo van trabajando. Bueno, todo lo que mencionaste es una realidad, es una necesidad, ¿no? El trabajo, la innovación tecnológica, que Misiones ha apostado muy fuerte en este sentido. La renovación ha sido muy generosa en armar este tipo de políticas públicas con respecto a la innovación tecnológica, Ujú. pero también es una realidad que como tenemos eh, una provincia joven, tenemos mucha gente con necesidad de trabajo, de apostar de alguna manera a generar trabajo. Y también vivimos un tiempo donde el trabajo va cambiando, ¿no? Donde hay trabajo en la casa, eh, las formas, la metodología, también los tiempos han cambiado y bueno, hay que ir acomodándose en ese sentido a los tiempos que corren. Pero sí, es una deuda pendiente, no sé si de la provincia, sino que de nuestro país, generar empleo, apostar a la industria nacional, apostar a la industria local, si bien en este momento no estamos pasando por nuestro mejor momento en este sentido, porque estamos siendo gobernados por ahí que no cree en la industria nacional ni la protege. Ujú. Y eso es necesario para generar trabajo. Y también la inyección de recursos para mover una economía y para que de alguna manera con la motorización de la economía genera empleo y también se puede generar empleo joven. Y otra realidad con respecto a lo que mencionaba, a la salud mental, eh, al bullying, es muy necesario y esto son nuevos desafíos de estos tiempos, ¿no? No es que no existieran, pero estamos viviendo una crisis donde los gobiernos tienen que prestar una especial atención e invertir en recursos humanos profesionales en todas partes, en las escuelas, en los municipios, para estar atentos a estos cambios y a estas necesidades. En este sentido, nosotros hacemos una fuerte apuesta. Tenemos equipo técnico, tenemos equipo de recursos humanos, profesionales al servicio. También hacemos una fuerte apuesta con capacitaciones, con formación en actividades culturales, deportivas, en oficio. Tenemos un poco más de 80 escuelas de iniciación en este sentido, de oficios, de actividades culturales y deportivas. Hacemos una fuerte inversión millonaria, pero para sostener y vincular a los jóvenes, para que estén preparados, para que tengan la oportunidad de una formación no solamente en oficio, sino que en distintas cuestiones que tengan que ver con la cultura y también con el deporte, ¿no? Por eso Ujú. también Monte Carlo tiene tanta riqueza en lo cultural y en lo deportivo. Pero bueno, son tiempos difíciles donde hay que estar atentos porque aparecen nuevas problemáticas también Ujú. y en este sentido el gobierno, sea local, provincial o nacional, tienen que tomar las medidas necesarias para contener a la nueva generación. Chun, muchísimas gracias por esta conversación, por conocer un poco de la vida de Monte Carlos, la historia, sobre todo cómo surgió y bueno, y cómo en lo que están trabajando. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a Y ustedes. Hasta felicidades, luego. 106 años, espectacular. Que disfruten mucho. Así es, muchas A- gracias, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo.